Hola, muy buenas. Recibo una calurosa bienvenida al podcast La Respuesta es Depende. Soy Matías, psicólogo, y me encanta la posibilidad de poder compartir mis conocimientos sobre psicología, salud mental y el mundo del trabajo en general. Mi objetivo es que podamos aprender en conjunto, de una forma clara, precisa y rigurosa. Quiero que este podcast sea un espacio de diálogo, de intercambio y de reflexión. Recuerda que la respuesta a muchas de nuestras preguntas es depende, y aquí vamos a entender por qué. Veamos lo que tenemos para el episodio de hoy. Llegados a este punto, ya somos capaces de diferenciar, en términos generales, lo que es el clima y lo que es la cultura de una organización. Sin embargo, en el episodio de hoy me gustaría que profundizáramos en dichas diferencias, de forma tal que podamos comprender a cabalidad la importancia de cada una de ellas. Por tanto, en esta ocasión, repasaremos nuevamente los principales elementos del clima laboral. También revisaremos las características centrales de la cultura organizacional. Luego, describiremos los procesos mutuos de influencia que se pueden dar entre ambos. Finalmente, elaboraremos los desafíos y oportunidades principales que son inherentes a cada uno de estos conceptos. El clima laboral y la cultura organizacional, aun cuando son conceptos entrelazados, difieren en su naturaleza y en el alcance que tienen en el entorno laboral. El clima laboral refiere al estado emocional y psicológico actual de un entorno de trabajo en un momento específico. Guardando las proporciones, es como el ánimo de una organización. Por lo mismo, es susceptible a cambios y fluctuaciones según las situaciones, el liderazgo, los proyectos y relaciones interpersonales que se den al interior de los espacios de trabajo. Se mide a través de percepciones, actitudes y emociones de los empleados en relación con su entorno laboral inmediato. En contraste, la cultura organizacional es más profunda y arraigada. Representa los valores, normas, creencias compartidas y comportamientos fundamentales que definen la identidad de una organización en el largo plazo. Es, como mencionamos en otro momento, la personalidad de una organización, su ADN, que influye en cómo se toman las decisiones, cómo se interactúa, cómo se resuelven los conflictos y cómo se llevan a cabo las actividades diarias. Cambiar la cultura organizacional implica modificar valores arraigados y patrones de comportamiento, lo que requiere un esfuerzo consciente y a largo plazo. En resumen, el clima laboral es como el ánimo, la atmósfera emocional actual, mientras que la cultura organizacional es la identidad duradera y profunda de una institución. Teniendo en cuenta que el objetivo de este episodio es describir similitudes y diferencias, entonces debemos realizar una comparación. Primero, comenzaremos con el clima laboral. Como ya dijimos en su momento, se refiere al ambiente psicológico o emocional de un entorno de trabajo en un momento específico. Suele ser de naturaleza más transitoria y puede cambiar rápidamente en función de los eventos, alterando, por ejemplo, la dirección de los proyectos que se están abordando en ese momento. Está centrado en las percepciones y actitudes de los empleados, cómo hacen su trabajo, el ambiente, las relaciones interpersonales, la comunicación, el liderazgo, etc. Se evalúa mediante encuestas, observaciones y retroalimentaciones directas, entre otros métodos. Se suele medir y analizar con mayor facilidad debido a su naturaleza más inmediata y susceptible a cambios. Pues bien, para completar la comparación, revisaremos algunos de los elementos principales del segundo gran concepto en la palestra, la cultura organizacional. Esta es un conjunto más amplio y arraigado de valores, creencias, normas, comportamientos, tradiciones y formas de pensar compartidas por los miembros de una organización a lo largo del tiempo. Por lo mismo, es más estable y perdurable, ya que establece la identidad única de la institución y sus principios fundamentales. También puede influir en cómo se llevan a cabo las actividades diarias, las decisiones que se toman y cómo se interactúa dentro de la organización. A menudo es un elemento que se transmite de generación en generación de empleados y se ve reflejada en la misión, visión y los objetivos de la institución. Por todo lo anterior, cambiar la cultura organizacional requiere un esfuerzo consciente y a largo plazo, ya que implica modificar valores arraigados y comportamientos que están muy enraizados en la organización. Ahora que ya hemos revisado los elementos principales que componen estos elementos,
¿Cómo influye la cultura en el clima laboral? La cultura organizacional establece las normas y expectativas sobre cómo deben comportarse los empleados. Es decir, la podemos resumir en la siguiente pregunta clave. ¿Cómo se resuelven los conflictos y cómo se valora el trabajo? Estos elementos impactan directamente en la percepción del clima laboral. Una cultura que fomente la colaboración, el aprendizaje continuo y el respeto mutuo puede crear un clima laboral donde los empleados se sientan apoyados, motivados y comprometidos. Por otra parte, tras haber revisado cómo la cultura afecta al clima, ahora nos podemos hacer la pregunta inversa. ¿Cómo impacta el clima laboral en la cultura de una organización? Un clima laboral positivo puede fortalecer y reforzar los valores culturales de una empresa. Cuando los empleados se sienten valorados, escuchados y respaldados, es más probable que internalicen y promuevan esos valores en sus interacciones diarias, es decir, que les hagan sentido y por tanto las repitan. Por el contrario, un clima laboral negativo puede socavar los esfuerzos por mantener una cultura organizacional sólida. La falta de satisfacción, el ausentismo, la rotación de empleados y la falta de compromiso pueden erosionar los cimientos culturales de una organización. Esto hace más difícil que las personas de esa institución puedan alcanzar su máximo potencial, así como también la felicidad en los contextos de trabajo, ya que no sienten un respaldo por parte de la organización a la cual pertenecen. No obstante, ambos conceptos implican desafíos y oportunidades para las instituciones. Cambiar la cultura organizacional o mejorar el clima laboral no son tareas sencillas. Requieren estrategias a largo plazo, un liderazgo comprometido, comunicación efectiva y la participación activa de todos los niveles de la organización. Sin embargo, al comprender la relación entre el clima laboral y la cultura de una organización, las instituciones pueden identificar áreas de mejora y oportunidades para fortalecer su identidad, mejorar la satisfacción de las personas que trabajan en ella y, por ende, aumentar el rendimiento. Ya si queremos hacer un resumen de todo lo mencionado hasta ahora, podemos decir lo siguiente. El clima laboral y la cultura organizacional se influyen mutuamente. Un clima laboral positivo puede fortalecer y promover una cultura organizacional sólida, mientras que una cultura organizacional sólida puede contribuir a un clima laboral favorable. Ambos aspectos son claves para el éxito a largo plazo de una organización, así como también para que las personas que trabajan en ella puedan desarrollarse por completo, tanto en lo laboral como en lo personal. Llegados a este punto, y para que las cosas queden lo más claras posibles, me gustaría que veamos un ejemplo de clima y cultura contrarias, donde ambos elementos no van en sintonía. Con esto podremos ver que efectivamente son cosas diferentes, pero que se influyen en muchos niveles. Imagina una empresa que tiene una cultura organizacional promotora de la innovación, la colaboración y de creatividad. La empresa tiene declaraciones de misión y visión que resaltan la importancia de la libertad para expresar ideas, trabajar en equipo y tomar riesgos calculados para abordar los desafíos del día a día. Sin embargo, el clima laboral en esta empresa resulta ser completamente opuesto a estos valores culturales. Las personas que trabajan en la institución experimentan una falta de apoyo para nuevas ideas. Hay una jerarquía rígida que desalienta la comunicación abierta, y la toma de riesgos se penaliza en lugar de valorarse y recompensarse. Se percibe un ambiente de competencia desleal entre los departamentos y los equipos que la conforman, dando luces de que la realidad es muy distinta de lo que busca promover la cultura, al menos en el papel, ya que hay un miedo al fracaso, en lugar de interés por aprender de los errores. Este contraste entre la cultura proclamada y el clima real de una empresa puede generar consecuencias significativas en los siguientes niveles. 1. Desconfianza y desalineación. Las personas que trabajan pueden sentir desconfianza hacia los valores proclamados por la organización, ya que viven la discrepancia todos los días entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Esto puede generar tensiones entre los objetivos y valores de la institución, en contraste con las conductas que ejercen las personas. 2. Desmotivación y desapego. Los trabajadores pueden sentirse desmotivados al no ver reflejados los valores y principios de la cultura organizacional en su día a día. Esto puede llevar a un desapego emocional hacia la institución y la misión de esta.
3. Falta de creatividad e innovación. A pesar de que la cultura supuestamente fomenta la creatividad, el clima laboral restrictivo puede inhibir la expresión de ideas nuevas y creativas. Los empleados pueden sentirse reacios a compartir sus pensamientos por temor a ser rechazados o castigados. 4. Rotación de empleados. La discrepancia entre la cultura proyectada y la realidad del clima laboral puede resultar en una alta rotación de trabajadores. Es decir, es mucha la gente que llega, pero también la gente que se va. Esas personas podrían buscar entornos laborales que realmente apoyen y fomenten los valores que dicen representar. El caso descrito que usamos de ejemplo permite ilustrar cómo una cultura organizacional y un clima laboral opuestos pueden generar una brecha significativa entre lo que una empresa dice ser y cómo realmente se siente trabajar en ella. Esta disonancia puede tener efectos adversos en la motivación, el compromiso y la productividad de las personas, llevando incluso a atentar contra su salud física y mental. Por lo mismo, es muy importante prestar atención a ambos elementos, ya que podría ser el caso que parte de los malestares que experimentamos en nuestro trabajo se deba a este tipo de diferencias entre el clima y la cultura. Pues bien, tras todo lo que hemos visto, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos obtener de todo esto? El clima y la cultura están íntimamente relacionados, teniendo la capacidad de influirse mutuamente, tanto para bien como para mal. El clima es, en simple, una consideración de tipo más transitoria y que refleja un momento específico de la institución. De ahí que usamos la idea de referirlo como el estado de ánimo para identificarlo. Por su parte, la cultura refiere elementos más estables y duraderos, que reflejan los valores que pretenden promover las jefaturas de la organización. Por eso dijimos que se asemeja a la personalidad. Aun con lo relacionados que están estos conceptos, no necesariamente van en la misma sintonía. Puede haber casos donde sean opuestos, dificultando aún más el cumplimiento de sus metas y las relaciones al interior de la institución. Con independencia de si es un buen o un mal clima, o una buena o mala cultura, ambas implican desafíos interesantes de ser abordados, en tanto son elementos que determinan no solo el funcionamiento de la organización en cuestión, sino también la salud física y mental de quienes trabajan en ella. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en este episodio? Repasamos nuevamente los principales elementos del clima laboral. Revisamos las características centrales de la cultura organizacional. Describimos también los procesos mutuos de influencia que se pueden dar entre ambos. Elaboramos los desafíos y oportunidades principales inherentes a cada uno de estos conceptos. Y por último, vimos un ejemplo de una situación donde el clima y la cultura no van de la mano, lo cual, por cierto, genera una serie de consecuencias como las que ya hemos descrito. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfrutaras de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo para tu vida personal o profesional. Te agradezco por tu atención y por tu tiempo. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima parte del podcast La Respuesta es Depende. No te lo pierdas.